Vive Ávila con Javier Ruiz Ayúcar. El 20 de mayo de 2024, un día después de la toma de posesión del primer presidente aborigen de Taiwán, toda la población de la isla se despierta y descubre que de repente ha intercambiado su lugar con los residentes de Cuba, dos comunidades isleñas multiétnicas con historias coloniales e indígenas se enfrentan a nuevas preguntas desconcertantes y a la mirada codiciosa de sus poderosos vecinos. Este es el punto de partida del Intercambio de Formosa, la obra que se presenta esta tarde a las 7:30 de la tarde en el Episcopio dentro del exitoso ciclo literario El Episcopio Presenta. Su autor es un afamado novelista taiwanés, se llama Hwang Chong-kai, autor entre otros títulos de The Broken, Blue Fiction, The Content of the Times o Further Than Pluto. A lo largo de su dilatada trayectoria literaria ha obtenido numerosos galardones como el Premio de Literatura de Taiwán, el Premio de Literatura de Taipei, el Premio Libro Abierto, el Premio Literario Cardenal Tien y el Premio Literario Nacional Estudiantil. El estilo único de Wang le ha llevado a que varias de sus obras hayan sido traducidas al inglés, al japonés, al francés y al español, y llega hoy a Ávila por primera vez fuera de la Comunidad de Madrid gracias a la editorial Cuadernos del Laberinto. En estos momentos me acompaña en el estudio de Vive Radio Ávila Alicia Ares, que es la editora de Cuadernos del Laberinto. Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bienvenida a tu estudio de Vive Ávila. Sí, realmente es mi estudio, porque es mi ciudad y siempre me siento muy bien acogida aquí. Y bienvenido a Cuadernos del Laberinto, que nos va a traer muchas y muy buenas cosas esta temporada aquí a Vive, ¿eh? Todas las novedades que tenga pienso compartirlas con vosotros. Empiezas, Alicia, trayéndonos a un autor taiwanés, Hwang Chong-kai, que está aquí contigo y al que queremos saludar esta mañana. Hwang Chong-kai, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, 我是黄崇凯，大家好。 Bienvenido. Con él, a su lado, está Mario Santander, que es el traductor de la obra, y Mario es doctor en traducción, profesor ayudante del Departamento de Lingüística, Estudios Árabes, Hebreos, Vascos y de Asia Oriental de la Universidad Complutense de Madrid, y además sabe mucho sobre Taiwán. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Muy buenos días, Javier, y buenos días, queridos oyentes de Ávila. Si os parece, entramos en materia directamente. Y yo no sé si preguntarte a ti, Mario, directamente cómo se concebió la idea de esta novela y cuánto tiempo lleva a escribir una obra como esta. Pues la verdad es que esta obra fue publicada en el año 2021, como has comentado muy bien, Javier, ha sido galardonada ampliamente en Taiwán. Y en el año 2023 tuve la oportunidad de conocer personalmente a Hwang Chong-kai. En aquel momento Hwang Chong-kai hacía escala en Madrid con destino a Cuba, porque esta novela también trata de un gran intercambio entre las poblaciones de Taiwán y Cuba. Y en aquel momento conocí a Chong-kai en Madrid, me comentó la posibilidad de intentar traducir esta novela al español y a mí me pareció una excelente idea. Entonces, de la mano de mi querida amiga inseparable Alicia Ares y también gracias a una generosa subvención del Ministerio de Cultura de Taiwán, hicimos una solicitud en el año 2024 y conseguimos esta subvención para poder traducir con éxito la novela del Intercambio de Formosa, que me gustaría comentar que es la primera traducción a una lengua extranjera en todo el mundo, con lo que ello significa que la primera sea a nuestra lengua materna, el español, y no al inglés o francés, como ha ocurrido en el caso de muchas otras novelas taiwanesas. Entonces me llevó más o menos un trabajo de unos 9 meses traducir, más o menos como un embarazo, ¿sí? Unos 9 meses traducir esta novela del chino mandarín al español. Luego estuvimos con Alicia bastante en algunas reuniones también editando la novela, he hecho un gran trabajo de edición y después ya es cuando invitamos al autor, que ha venido especialmente desde Taiwán, desde Taipei, su capital, hasta España para participar en una gira que nos ha llevado a varios eventos de promoción en Madrid capital, en Alcalá de Henares, cuna de Cervantes, y por primera vez hoy aquí fuera de la Comunidad de Madrid en un sitio tan maravilloso como es Ávila.
Ávila. Pues para nosotros será un orgullo recibiros. Alicia, por Cuadernos del Laberinto pasan muchos autores, pasan muchas obras, pero esta que tenemos entre las manos tiene la particularidad que contiene muchas voces, muchos formatos narrativos. Me imagino que te habrás leído la obra, como cualquiera que pase por tus manos en la editorial. ¿Cómo es desde tu punto de vista posible que haya cabida para tanto formato, tantas voces, una narrativa tan diferente en esta obra? Sí, por supuesto que me he leído la obra, claro, si no haría mal mi trabajo. Pero quiero puntualizar que esta obra taiwanesa creo que es muy atractiva para los españoles, porque yo ya de entrada había editado autores asiáticos. He editado ya como 4 o 5 obras asiáticas, entre ellas, por ejemplo, una antología de poesía contemporánea taiwanesa, y son todas ellas obras que han tenido mucho interés por los lectores y por los críticos. Entonces esto me ha llevado ya a crear una colección directamente de autores asiáticos que he llamado Madrid Asia. Ya llevamos 2 títulos y veo que Europa está mirando a Asia a nivel cultural, que hay mucho interés por la literatura y la cultura oriental. Entonces este libro que traemos hoy a Ávila, El intercambio de Formosa, es un libro muy contemporáneo, escrito de una forma coral. Tiene muchos personajes que se van entremezclando y son historias que se van combinando, que te encuentras a lo largo de los capítulos. Y es verdad que está escrita en formato de narrativa, pero también mezclando entrevistas, podcasts, diálogos. El lector se va a sorprender de cómo está escrito. Además, el trabajo que ha hecho Mario de traducción es impresionante, porque hay que reconocer que no es un libro fácil de traducir y a veces tampoco de leer por ese cúmulo de información que entrega, pero que te hace que sea de una forma adictivo, porque te da tantos detalles de la cultura cubana y taiwanesa y también del pensamiento de sus personajes. Por ejemplo, hay un presidente aborigen, hay un director de cine, una cantante que ha perdido un poco el norte. Entonces se van mezclando todas estas historias y hace que sea como una mezcla, un cóctel interesante y muy, muy fácil de leer. Y eso puede ser, quizá, Mario, una estrategia para llegar a un público más heterogéneo, para tener un mayor alcance. La verdad es que yo creo que sí, Javier, porque esta novela ha llegado en Taiwán a un público tanto muy joven, que está especialmente interesado por estos temas de construcciones sociales de la raza, multiculturalismo, marginalidad política, preocupación por el débil, por clases sociales más bajas o desfavorecidas, por aborígenes o indígenas. Ha llegado a todo este público joven de Taiwán preocupado por estos temas de una índole netamente social, como también ha llegado a un público más mayor en cuanto a edad, evidentemente hablando. Así que yo creo que el autor también espera que esta obra pueda llegar a un amplio público, como tú bien dices, a un público heterogéneo aquí en España, y no solo en España, sino esperemos también en más países hispanohablantes. Para él especialmente, además de nuestro país, tiene especial importancia Cuba, que como he comentado es parte de este gran intercambio, protagonista fundamental de la novela. El autor hablo por él en esta entrevista, puesto que él evidentemente su lengua materna es el chino mandarín, sí, en español todavía está dando sus primeros pasos, tiene muy buenos amigos en Cuba, tiene amigos cubanos, entonces también espera que la novela pueda llegar no solo a la población española, sino a la población también hispanoamericana que vive en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. A propósito de esto, Mario, una pregunta para el autor, para ti también. ¿Por qué Cuba? Porque Taiwán está claro por qué, pero Cuba. Cuba está claro también, Javier, y puedo responder por el autor porque sé exactamente qué es lo que hizo que fuera Cuba y no otra isla. Y lógicamente, como sabemos, Taiwán y Cuba son 2 países isleños, son 2 países que están en el trópico, con climas muy similares, pero evidentemente con 2 regímenes políticos diferentes. En el caso de Taiwán, un régimen político capitalista, una sociedad
desarrollada o incluso súper desarrollada al estilo de los países occidentales de la Unión Europea o de Estados Unidos, mientras que Cuba, como todos sabemos, desde la Revolución cubana, pues un régimen político comunista, un yugo también para la población cubana que todavía reside en la isla. Entonces, ¿por qué un intercambio entre estas dos poblaciones isleñas del trópico? Fundamentalmente también porque estas dos poblaciones isleñas tienen a dos países, a dos vecinos muy poderosos, que son los que copan la mayoría de las portadas de los periódicos hoy en día. Al otro lado del estrecho de Taiwán tenemos a la China comunista, la República Popular China, que es un país que evidentemente a nivel global está cambiando la economía mundial y quizás parte de la política global, mientras que por otro lado el vecino poderoso de Cuba está claro que es Estados Unidos, primera potencia mundial desde hace años a todos los niveles, tanto político como económico. En este caso, el intercambio se hacía también puesto que los dos tenían dos poderosos vecinos con un ojo encima de ellos. En el caso de Cuba tenía al poderoso vecino capitalista, Estados Unidos, pero en el caso de Taiwán tenía al poderoso vecino comunista al otro lado del estrecho. Y por último me gustaría comentar, sobre todo para los oyentes españoles, no menos importante también, que ambos países fueron colonias españolas, fueron colonias del Imperio Español desde el siglo XVII. En el caso de Cuba, evidentemente, durante muchos más años, hasta que se perdió en una guerra con Estados Unidos su control, mientras que en el caso de Taiwán, los españoles llegaron en el siglo XVII a Taiwán, solo durante 16 años, estuvieron en el norte de la isla, pero incluso en el Taiwán de hoy en día hay algunas construcciones, algunas edificaciones que siguen presentes en la geografía taiwanesa, por lo que este es también otro punto de conexión, el que ambas islas hayan sido excolonias del Imperio Español. Nos vamos a entrar en la sinopsis de la obra, pero sin querer hacer spoiler a los lectores, que tendrán que coger el libro y hojear este intercambio de Formosa. Pero Alicia, en este libro vemos que después del hecho que lo desencadena todo, que es este intercambio de poblaciones entre una isla y otra, ambos pobladores, ambas culturas muestran un gran ingenio. ¿Cómo crees tú, que te has empapado de esta novela, que se consiguen realizar esas comunicaciones que se realizan entre las dos islas? Pues el libro es verdad que ahonda mucho en el ingenio de los pobladores que no consiguen contactar con sus familias, pero se centra sobre todo en los taiwaneses que están en Cuba, más que los cubanos que están en Taiwán. Entonces, evidentemente, los taiwaneses se encuentran en un país donde la cultura ha cambiado totalmente, la comida, el tipo de edificaciones, y lo que hacen, como no tienen internet, no hay teléfonos, hacen como lo que hemos hecho todo el mundo, ir a la plaza del pueblo. Por ejemplo, mi marido, que es periodista, me dice: cuando yo llego a un lugar y tengo que cubrir una noticia y no sé dónde ir, lo que haces es ir a la plaza, ir al bar. Y ahí preguntas y es lo que hacen los taiwaneses. Van a la plaza principal y empiezan a poner carteles para buscar a su familia, para encontrar recursos, para comunicarse entre ellos. Es decir, que yo creo que ante la necesidad el ingenio siempre se desarrolla. Y en el intercambio de Formosa pues nos vamos a encontrar muchos ejemplos justamente de eso. Es una obra en la que hay por un lado unos protagonistas de una procedencia y una cultura, por otro lado otros protagonistas de otra procedencia y de otra cultura completamente diferente, que intercambian sus posiciones. ¿Puede un argumento como este facilitar que personas con distinto pensamiento, con distintos culturales, puedan entenderse entre ellos o a personas de otra cultura? Yo creo, Javier, que evidentemente sí. Es decir, el autor aboga por un entendimiento entre culturas. Él enfatiza mucho el multiculturalismo, no solo a nivel global, sino especialmente de estas dos islas, tanto de Taiwán como de Cuba. Así como sabemos, Cuba, con una herencia española, es un país mestizo, es un país mixto, es un país con población indígena, pero también con población mestiza. Y en el caso de Taiwán, que como bien dice Alicia, es donde más se centra el autor en su obra, Taiwán, básicamente la mayor parte de la población, de sus 23 millones de habitantes, es población Han. Pero
pero también hay una parte, en esta novela aparece como una parte importante, quizás en la sociedad taiwanesa de hoy en día no representa tanto porcentaje, que es la población aborigen de origen austronesio de la isla de Taiwán, que más o menos hoy en día son unas 800.000 personas de 16 tribus reconocidas por el gobierno de Taiwán, y representan más o menos de este total de la población taiwanesa apenas un 2% de la población, es decir, una parte muy pequeña. Sin embargo, en esta novela estos aborígenes de varios grupos son protagonistas, puesto que Juan, hoy aquí presente, quiere enfatizar los años que ellos han vivido, estos aborígenes, de discriminación en Taiwán y, dijéramos, cierto resarcimiento para esta población aborigen, una población normalmente más marginada, que en el caso de la novela es absolutamente protagonista. Entonces él aboga por un mayor entendimiento hacia personas de otros orígenes, un mayor entendimiento hacia personas de otras culturas, y sobre todo como traductor también lo que hacemos fundamentalmente los traductores hoy en día, que es crear puentes no solo entre lenguas, sino puentes entre culturas, puentes entre países. Hoy Cuadernos del Laberinto nos trae hasta Ávila un pequeño trocito de Taiwán que creo, Mario, que tú conoces bastante bien. La verdad es que sí, Javier, te ha informado bien. Viví en Taiwán 13 años, viví ahí desde el año 2009 hasta el año 2022. De hecho, también tengo que agradecer aquí en vivo al Ministerio de Educación de Taiwán las 2 becas que me concedió en su momento. Una primera en el año 2009 para mejorar mi nivel de chino, y una segunda a partir del año 2010 para estudiar un doctorado. Cuando has mencionado, soy doctor en traducción por la Universidad Nacional Normal de Taiwán, y yo conseguí mi doctorado ahí. Después de conseguir mi doctorado trabajé durante 10 años como docente de español a sinohablantes en la Universidad Nacional de Taiwán, y luego, bueno, como todos sabemos, la pandemia no solo allá sino aquí también supuso cambios para muchos, en mi caso también, a nivel personal y profesional, y en el año 2022 decidí regresar a España, y desde entonces estoy trabajando como profesor ayudante doctor en el Departamento de Lingüística y Asia Oriental de la Universidad Complutense de Madrid, donde tengo muy buenos compañeros y sobre todo también algún otro traductor que ha publicado alguna importante novela taiwanesa, también con Alicia en Editorial Cuadernos del Laberinto. Sin ir más lejos, la directora de mi departamento, la doctora Consuelo Marco, ha publicado una traducción sobre otra obra fundamental en la literatura contemporánea taiwanesa, que es La Primavera de Lan Zhaixia, hace ya algunos años, si recuerdo bien, Alicia, ¿sí? Sí, efectivamente, sí. Pues la publicamos gracias a la traducción de Consuelo, y también fue un libro bastante exitoso, eso que era edición bilingüe chino-español, pero fue un trabajo muy interesante que también habla sobre una etnia china. Terminaremos esta entrevista charlando un poco con Alicia sobre Cuadernos del Laberinto, pero yo no quería cerrar el capítulo de esta entrevista con Juan Chong-Kai sin preguntarle a él, ya que le tenemos aquí, qué diferencias principales ha percibido el autor entre la cultura española y la taiwanesa durante esta gira que está realizando en España para promocionar el libro. Javier, 再问一下，你这几天在西班牙，在推广你的书嘛？就你觉得台湾文化跟西班牙文化的主要的共同点跟差异是什么？我想主要的共同点应该就是是一个比较开放跟多元的社会。对，那差异当然就是说在吃饭时间上面有很大的差异。Muchas gracias por la pregunta. Me gustaría comentar en primer lugar las semejanzas. Como semejanzas yo destacaría que ambos son 2 países amigables, 2 países que caen simpáticos, y también 2 países que tienen unas sociedades multiculturales. En cuanto a las diferencias, por mi experiencia estos días con la comida, yo diría sobre todo el horario de desayunos, comidas y cenas, que es muy diferente al de Taiwán. Suele pasar, ¿no? Las comidas son una de las principales diferencias. Diferencias, exactamente. Si bien me gustaría añadir que Taiwán también tiene una gran gastronomía muy variada, tanto gastronomía de la etnia Han como gastronomía de estos grupos aborígenes, como os he comentado, y animo a los oyentes, así tienen
ocasión probar la gastronomía taiwanesa, no les defraudará. Pues dejamos esa recomendación y vamos a terminar con Alicia. Alicia es abulense, pero es editora de Cuadernos del Laberinto, que no trabaja solamente en Ávila. ¿Cómo hemos llegado a esto, Alicia? Yo empecé a trabajar en Ávila. La editorial se fundó en el 2006. El próximo año haremos los 20 años de la editorial. Y después me trasladé a Madrid, porque es verdad que si quieres ampliar negocio, Madrid es el lugar. Es el lugar donde tienes todos los contactos, los grupos, muchos autores viven allí. Entonces ya llevamos allí pues 20 años y bueno, pues estamos contentísimos porque va muy bien la editorial, cada vez tenemos más colecciones, pero yo siempre que estoy vinculada a Ávila. Siempre busco autores abulenses a los que editar y es un poco mi talón de Aquiles, venir a Ávila a editaros a vosotros. Habéis premiado hace poco a nuestra queridísima amiga y colaboradora Sonsoles Sánchez Reyes. Sí, hace una semana fue una presentación extraordinaria, que había como 300 personas, y el libro está teniendo unas críticas buenísimas, porque la verdad es que es ameno, un libro precioso de leer. Habitual en Sonsoles Sánchez Reyes. Habitual, sí, es su forma de escribir. Bueno, pues son las 11:56 minutos. Aún tenemos que meter un poquito de publi, así que yo quiero agradecerle su presencia hoy aquí a Alicia Ares, editora de Cuadernos del Laberinto. La volverás a escuchar, querido oyente, aquí en Vive Ávila. Y sobre todo la presencia de Juan Chong Kai, el autor del Intercambio de Formosa, esta tarde a las 7:30 en el Episcopio. Si te ha interesado podrás conocer esta obra más en profundidad, y por supuesto también a Mario Santander, traductor de la obra y experto en traducción y en cultura asiática. Muchísimas gracias a los tres, y Alicia, hablaremos pronto. Pronto.